a escuchar a través de esa grieta de lo increado. Sean ustedes muy bienvenidos al programa número 68 de la grieta de lo increado. Nuevamente de la mano de mis colegas y amigos, el doctor Néstor Fabián Berlanda y el doctor Diego Rodolfo Viegas. Me gustó lo que puso. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Qué linda Berlanda. musiquita, me inspiró. Buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto. Ah, qué lindo programa de la década del 60. Claro, Yo lo veía. 68 y me trajo así como reminiscencias. Tenemos cuestiones técnicas en este momento. Buenas tardes, mucho gusto. Yo lo veía y sacaba recetas. Estaba Doña Petrona, C. de Gandulfo ahí, claro. O sea, recetas de cocina. Claro. Bueno, yo no Ya en había, aquella yo- época yo ya cocinaba, década del Yo 60. no había nacido, pero. Usted no, pero yo ya estaba cocinando. Ya Sí. Cocinero. Pero usted no veía a la señora de Siemens. Pero eso fue muy posterior. Después. Primero Doña Petrona y yo tengo Juanita. tengo la colección también de las revistas de de Buenas Ah, tardes. ¿sí? De Buenas tardes, mucho Salía- gusto. Eran chiquititas, eran como un autorucito, no alargadas, sino más cuadradas. Hablan de cocina. Bien, Yo estamos estoy en muy- el programa También 68. cocina, usted sabe. Año 68, el año de la contracultura. ¿Qué Es le verdad. parece? Así que, bueno, no No sé vamos por qué a me hablar de vino eso. eso, Sí, por sí. asociación. No, ustedes hablaron de cocina. Yo estoy muy contento. Les quiero contar una noticia que revolucionó mi familia. ¿Saben qué? Encontramos un primo chino. Tengo un primo chino, Viegas. No, Sí. no, su familia es muy No, extraña en porque serio. vienen desde todos los orígenes. Chinaski, chino. No, en serio, se llama Shimchi. Shimchi. Que en realidad, Chinaski. claro, nació, es padre argentino. Aurelio Chinaski, un hermano de mi viejo, que Ajá. lo habían dado por desaparecido, se había ido en la época de la dictadura. ¿Cuántas cosas Resultó ser que estaba en China, se casó con una china y le puso al hijo Jim. Y era Jim Chinaski. Y nada, se ve que no le gustó al pibe y se lo acortó y quedó en Jim Chi. Y es muy famoso allá, resulta ser que es como una especie de Francis Malman chino. Ah, sí. Se Es un hizo cocinero. se hizo muy famoso haciendo sushi a la parrilla. Y bueno, un éxito total. Tiene Una un- mezcla un de cocina restaurante. asiática con argentina. Sí, lo quieren mucho. Y sabe que hablamos con él Y él sabe que tiene primos. y nos enteramos ahora. Escucha la grieta. Y se puso, sí, La está traduciendo al chino. No, mentira. exactamente. Es que Bueno, fue, entonces fue por le eso. mandamos un saludo. Parece ser que el ¿Eh? programa es bastante popular en China. ¿Y sabe lo que me dijo? Que allá en China son todos muy fanáticos de usted, Viegas. No, de mí. No entienden un pito, pero les gusta, Les gusta su, la tonalidad su de la tonalidad. voz. Así que si quieren Está bien. mandarle un saludo a todos los chinos, amigos de mi primo el chino, Bien. Jim Chi. Entonces le mandamos un saludo a Shimchi Ni Hao Ma, Ahí está, muy que bien. es lo único que sabemos decir en chino, que quiere decir ¿Qué quiere decir? hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? Ni Hao Ma. Muy bien, Viegas. Ahí está. A lo mejor le costean un pasaje y se va para allá. Usted cuando entre al super chino y pase por el cajero, le dice Ni Hao Ma al cajero, va a ver que se ríe. ¿Eh? Ni hao ma. Exacto. Bien. Se sonríe, lo entendió. Mire usted. Lo que escuchábamos en la cortina de entrada es parte de la banda sonora de la película, que seguro que la vio muchas veces. Yo la vi más de una vez. Una mente brillante. Sí. Sí, yo la usaba para La dar hemos clases de visto, facultad. Ahí si no, está, si no me claro. equivoco, la vimos en casa del doctor Berlanda, esa película, en su televisor. De la mente brillante. Sí, yo creo que sí. En el televisor de la mente brillante. Sí, en su televisor. De John Nash. John Nash. Sí, exactamente. Bueno, me gustó porque para ilustrar un poco de lo que vamos a empezar a, Y que a en hablar realidad hoy. sí vamos a hablar de una mente brillante, y como veníamos charlando camino aquí a la radio, que también ha generado muchas polémicas y muchos mitos. Digamos, debe ser uno de los pocos científicos que ha sido objeto, digamos, de mitos, y ha sido también personaje, si se quiere, en historietas, en películas, justamente participando
o las apariciones que hacía, digamos, el personaje, tenía que ver justamente con inventos extraños y que podrían haber revolucionado el mundo si algunos de ellos hubiesen llegado a buen puerto. Lo cierto es que... Incluso un grupo de música, un grupo de música de la década del 90 se llama Tesla y que hemos posteado algo ahí, ¿no? Apesta Tesla. Y bueno, apesta, no le gusta a usted, pero debe haber gente que le guste. No, en realidad... Usted es muy discriminatorio en la cuestión musical. Usted se hace el amplio, pero no es ni nada amplio. No le gusta porque tiene pelo largo, por eso. Usted sabe que es la segunda vez cuando hablamos de que vamos a hablar hoy de Nikola Tesla, que me arruina la introducción. Yo no había nombrado todavía a Nikola Tesla. Otra vez. Y otra vez me hizo lo mismo que la semana pasada. Que estaba creando el misterio. Es verdad, para mencionarlo después. Para mencionarlo después. La semana pasada me lo hizo. Es verdad. Y ahora me lo volvió a hacer de nuevo. Discúlpeme, lo que pasa es que... Arrancamos mal el 2015, Viegas. Está bien. Arrancamos 2-0. 2-0, voy a ir por la revancha. Lo que pasa es que ya todo el mundo sabe de qué vamos a hablar. No importa. Porque además está la gente que mira el Facebook, de la Grieta de lo Increado, y también de Fundación Mesa Verde, ya está enterada del tema de hoy, que es Nikola Tesla. Vamos de nuevo con la introducción. Bueno, empezamos de nuevo. Un lavado de cara, por favor. De nuevo. Sí, señor. Bien. Está bien, reseteo. Bueno, usted sabe que... ¿Cómo le va? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bien, ¿Todo bien? Todo bien. Así que usted tiene un primo Tengo un primo chino, Sim Chi. Qué lindo. Sí, ¿Le mandamos un saludo? Mándele un saludo a mi primo. Ni hao ma. Muy bien, Viegas. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje especial que tiene que ver con esta introducción que hacíamos referencia de una mente brillante, que es una mente brillante que es ni más ni menos que el ucraniano Nikola Tesla. ¿Ucraniano no? Sí. Serbio, No, perdón, serbio. Sí. Serbio. No, en realidad no era serbio, croata. Él era étnicamente serbio, pero nacido en una ciudad de la actual Croacia, pero que era el Imperio Austrohúngaro. No nos olvidemos, no existía Croacia, ¿no? Tampoco existía Chungolavia, como decía Corona. Usted sabe que a usted lo he escuchado varias veces en este programa hablar de las zonas liminales. Sí, estas zonas liminales que marcan justamente, ya sea entre el día y la noche, la famosa 12 de la noche, la hora de las brujas, y que están relacionadas también con distintos puentes entre una realidad y otra realidad y demás. ¿Sabe a qué hora nació Tesla? ¿A qué hora nació Tesla? A las 12 de la noche, entre el 9 y el 10 de julio de 1856. En esa aldea, como hacía referencia usted, era hijo de un presbítero. Digamos que todo indicaba que debía seguir la carrera religiosa. La carrera religiosa, a lo cual él se oponía profundamente porque le gustaba todo lo que tenía que ver con la invención, con las máquinas. De hecho, terminó estudiando ingeniería en Austria, ingeniería eléctrica, y a los 28 años partió para Estados Unidos. Ya vamos a ir contando algunas cuestiones de la vida de Tesla. Pero ¿por qué traemos a Tesla a este programa? Lo traemos por varias cuestiones. Primero porque creo que merece, que de hecho ahora está... hay en Canal 26 ya varias veces están dando un programa de ellos. Es un personaje que fue tapado por la historia, porque básicamente es el fiel reflejo de lo que, digamos, puede ser un inventor, si se quiere. Usted usaba recién cuando veníamos la palabra cándido, es decir, ingenuo, y podríamos decir que abocado a su mente y a su capacidad creadora. Y digamos que la parte del dinero no era su fuerte. No era su fuerte, ni era lo que a él mucho le interesaba. De hecho, no se casó nunca. Se dedicó exclusivamente toda su vida. Algunos dicen que fue célibe, concretamente por elección, porque digamos que él quiso focalizarse todo en lo que era la creación. Dejó más de 700 patentes. Muchas de estas patentes, concretamente 17 patentes de Tesla, fueron utilizadas por Guillermo Marconi para crear la radio, y la primera transmisión interoceánica de Guillermo Marconi,
que durante mucho tiempo fue considerado como el padre de la radio, hasta que en el año 1943 la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que justamente al haber usado las patentes de Tesla, el verdadero inventor de la radio era Nikola Tesla. Algunos dicen que esta jugada fue una jugada también, si se quiere, política, porque Tesla ya estaba muerto para ese entonces, y si le daban la patente a Marconi, iban a tener que pagarle derecho por haberlo utilizado en la guerra mundial y demás. Lo cierto es que hoy día se considera que el inventor de la radio es Nikola Tesla. En el año 1960 y pico, aparece también una unidad de medida en honor a Tesla, que es lo que mide la potencia del electromagnetismo. Tesla trabajó mucho con el electromagnetismo y es justamente el Tesla. Es una unidad de medida que determina esto. Pero hay también otro motivo, más allá de estos inventos, que también juegan con el mito, porque también una de las cosas, estamos haciendo, digamos, la presentación, después vamos a ir un poco más secuenciando la historia de Nikola Tesla. Uno de los inventos y uno de lo que hizo que cuando él falleciera el 7 de enero de 1943, si no me equivoco, en un hotel, ya estaba completamente sin dinero, en un hotel de la ciudad de Nueva York, a los 86 años, parte de esos papeles fueron requisados por el FBI y posteriormente, hoy día fueron entregados al país natal. Hay un museo donde están todos los papeles. Cuesta mucho para los investigadores acercarse a los papeles originales de Tesla. El motivo por el cual el FBI lo requisó fue concretamente porque Tesla daba conferencias con demostraciones. Y en parte de las conferencias con demostraciones que daba, él hablaba de que podía condensar toda la energía eléctrica. De hecho, fue uno de los padres de la electricidad y el padre de lo que es la corriente alterna, compitiendo con Edison, que no solamente compitió con él desde el punto de vista intelectual, sino que también Edison se aprovechó de algunas cosas de Tesla. Lo engañó, lo estafó. Sí, Edison no era ningún santito. Y Edison insistía con el tema de la energía continua, que esto implicaba que para iluminar una ciudad, cada 3 kilómetros había que poner un transformador para que la energía fuese trasladándose de un lugar a otro. O sea que era un tirado de cables y transformadores por todo lado. Lo que planteaba Tesla era la corriente alterna, donde la corriente podía circular y de pronto llegar a había que disminuir la intensidad para que entrara en los hogares, pero no representaba un gasto tan grande ni poner tanta cantidad de alternadores. Cuando fue esto, que fue aproximadamente en el año 1887, por ahí fue el periodo creativo de Tesla, fue entre 1884, básicamente ahí comienza toda su gran capacidad productiva, mental, digamos, y en esa época se desarrolló lo que se llamaba la guerra de las corrientes. La guerra de las corrientes porque había una competencia entre las corrientes alterna y la corriente continua, que era la que propulsaba Edison, contra Tesla, que había sido empleado de Edison, que era la corriente alterna. Usted sabe que ¿quién se considera de alguna manera el padre de la silla eléctrica? No, la verdad que no. Thomas Alva Edison. ¿Sabe por qué? Porque para demostrar que la corriente alterna era peligrosa, porque la corriente alterna lo que produce, yo no soy un experto en electricidad ni mucho menos, lo que produce una gran cantidad de energía, digamos, y por eso el tema del peligro. Edison demostraba esta peligrosidad electrocutando animales. Entonces decía, esto no puede estar en un hogar porque es sumamente peligroso. Y esa cuestión de ver cómo producía la muerte de animales hizo de que cuando se trataba en Estados Unidos de buscar un método rápido y fiable para poder producir la pena de muerte, se pidió a una serie de legisladores que presentaban distintos proyectos, pasaron desde el fusilamiento hasta la guillotina y demás. Algunos propusieron justamente la silla eléctrica, que de hecho se probó, y de ahí por eso se dice que esta guerra de corrientes
terminó justamente con la invención de la silla eléctrica, fue una de las consecuencias. De hecho, la guerra de corriente la ganó Tesla, con su corriente alterna, asociándose a Westinghouse, que algunos lo produce por los productos electrodomésticos, en realidad... que era la competencia de Edison, ¿no? Sí, exactamente. Westinghouse, en realidad, él se hace famoso y obtiene todo su dinero a partir de inventar el freno hidráulico para los trenes. Entonces, eso fue lo que le dio un gran dinero. Westinghouse apuesta por Tesla y en una feria de Estados Unidos, donde competían las dos corrientes, gana el hecho de poder iluminar toda la feria con corriente alterna, Westinghouse, justamente con las patentes de Tesla, y le gana la carrera a Edison. Y de hecho gana otra cosa más. Gana algo que el joven Tesla había soñado en algún momento allí en su Croacia natal, cuando imaginaba rotores en movimientos a partir del agua, y lo que gana Westinghouse en el año 1887 es crear el primer reactor eléctrico, no sé si se llama reactor, el primer dínamo eléctrico, no sé exactamente el nombre, con la caída y la potencia de las cataratas de Niágara en 1887, con las patentes de Tesla logra generar energía que, bueno, abastece a grandes lugares de Nueva York. Bueno, estábamos hablando del tema de los inventos que habían sido tomados por parte del FBI, porque en estas conferencias con demostraciones, después vamos a leer algunos textos de la biografía de Tesla, sumamente interesante, porque me imagino que haber entrado al laboratorio de Tesla por aquella época era prácticamente entrar a un mundo de fantasía, si se quiere, porque él tenía un montón de máquinas funcionando, creando fenómenos y efectos sumamente llamativos. Era porque él en sus demostraciones hablaba que él podía condensar toda esta energía y dispararla hasta más de 3.000 kilómetros, creando lo que se dio en llamar el rayo de la muerte. O sea, podía destruir una ciudad de 300.000 habitantes con esta condensación de energía. Había otro invento que él tenía, que podía modificar el clima, y no solamente podía modificar el clima, sino que podía, con un invento, poder producir terremotos. Entonces esto eran cosas que estaban en el terreno de lo teórico, obviamente, ¿no? Pero obviamente... Algunos dicen que esos supuestos inventos no eran más que, afirmaciones sin demasiada, más cerca de la ciencia ficción que de la realidad, justamente para tratar de hacerse notorio nuevamente y ser financiado, pero en una época en la que estábamos hablando de la Primera Guerra Mundial, donde justamente estar hablando de un arma que revolucionaria y demás, eso obviamente que llamó la atención del FBI, la CIA todavía no existía, estamos hablando del FBI, entonces bueno, obviamente que fueron a su casa y requisaron todos sus cuadernos y demás. Pero los refutadores de leyenda y de pseudociencias dicen que en primer lugar no es tan cierto que haya sido una persona tan ocultada, digamos, sino que usted mismo dijo, hay una unidad de medida en honor que hace honor, digamos, a su apellido y demás, y que muchas de las conspiraciones que por ahí andan dando vuelta en internet, que se han armado en torno a la vida de Tesla, tienen que ver con estos hechos históricos, ¿no? La Primera Guerra Mundial, sus afirmaciones que obviamente llamaron la atención del FBI, o también el tema de la destrucción de esa bobina Tesla gigantesca, que era esa columna que... Ahora le voy a contar la historia de eso. Exacto, que se habían fabricado y que fue dinamitada en 1917, se dice que también por causas estrictamente históricas, es decir, porque se tenía miedo de que los alemanes enemigos en la guerra pudiesen, digamos, detectar esas señales de radio, ¿no? Igualmente ya estaba en desuso. Después me cuenta bien la historia de esa famosa columna. Sí, pero le voy a contar un dato del famoso rayo de la muerte. Ahí está. A que usted no sabe, porque hemos investigado los mismos temas durante mucho tiempo, pero esta no la sabía, yo al menos no la sabía, no sé si usted la sabía. ¿Usted se acuerda de 1908, lo que pasó en Siberia? Sí, el gran fenómeno de Tunguska.
Y fue una explosión impresionante en el medio de Siberia, que barrió una gran cantidad de kilómetros cuadrados. 1000 y pico de kilómetros cuadrados, de árboles, de arboleda, bosque y demás, dejando un cráter. Cráter. Lo que dejó fue prácticamente todo lo que era la arboleda, desapareció. Y que nunca se supo bien la hipótesis qué fue lo que causó esa gran explosión, ¿no? Las hipótesis más recientes hablan de que esa muy probablemente haya sido un cometa de hielo, un pequeño cometa de hielo que cayó, o sea, traspasó la atmósfera y llegó y explotó en el aire y provocó eso. Es lo que se sabe más recientemente. Pero en 1908 o 1910, pongámosle, cuando se supo esto, ¿saben a qué se lo atribuyeron? A Tesla, al rayo de la muerte. Al rayo de la muerte y un experimento de Tesla. Claro. Entonces, como en esa época no había mucha información, pero estaba la destrucción de Tunguska, que no se sabía qué es lo que había pasado, 1908. Tesla, que hablaba de un rayo de la muerte, podía destruir una ciudad de 300.000 habitantes. Ya enseguida la gente unió los dos. Y obviamente eso trajo aparejado eso. Pero hay otra cuestión por lo cual traemos a hablar de Tesla y que tiene más que ver, más allá de esto que estamos contando, tiene que ver con parte de los temas que siempre abordamos en el programa. Y es nada más ni nada menos que los estados no ordinarios de conciencia. Y Tesla realmente, y esto es algo que interesa particularmente aquí al tema, lo que básicamente tenemos en el programa, es muy llamativo aquellas que eran descritas desde muy chico. El hermano de Tesla murió cuando se cayó de un caballo, decían que era más inteligente que él, y que eran fenómenos nerviosos, o sea, tenía crisis nerviosas. En la época ningún profesional de las ciencias de la salud mental pudo llegar a identificar qué es lo que le pasaba, pero yo le voy a describir algunas de las cosas que tenía él. Una que la utilizaba perfectamente y que le volvía loco la cabeza a los ingenieros que trabajaban con él o los ayudantes, que era que él no hacía planos, sino que en su mente fabricaba las cosas, iba acomodando las piezas, o sea, las hacía funcionar en su cabeza, y iba corrigiendo las piezas que hacían todo sin plasmar en el papel. Él mismo lo cuenta, dice que él tenía en la cabeza el invento y cómo lo iba a llevar adelante, y siempre terminaba funcionando como previamente lo tenía imaginado en su cabeza. Usted no sabe, nada. Claro, y el tema que él le pasó desde muy chico, cuando era chico, es que de pronto su mente, su cabeza, se inundaba de imágenes, se inundaba de fenómenos visuales, que era lo que le provocaba las llamadas crisis nerviosas por los especialistas, a punto tal de que le costaba mucho posicionarse en la realidad, porque cuando abría los ojos estas imágenes mentales se confundían con lo que él estaba viendo. Y él tenía la misma teoría que tenía Lewis Wilson, cuando habla de que en las pinturas rupestres tienen que ver con proyecciones del cerebro, utilizando la retina como si fuese una pantalla de proyección. Es decir, imágenes internas que se plasmaban en la retina, y entonces uno la veía como en la realidad, pero no la estaba viendo la piedra, de afuera hacia adentro, sino que la estaba viendo de adentro hacia afuera. Claro. Tesla habla de eso, él tira esa teoría. Hubo que esperar hasta los 12 años antes de apartar de su mente con gran esfuerzo estas imágenes que tanto lo perturbaban, si bien nunca llegó a dominar por completo los inexplicables fogonazos de luz que veía, tanto en situaciones de peligro o de dificultad como cuando se sentía eufórico. Inclusive cuando tenía todo su afán creativo, digamos, para que se inundaba de ideas, le aparecían estos fogonazos. Incluso a veces tenía la sensación de que lo rodeaban unas flamígeras lenguas dotadas de vida propia. Con el paso de los años, en lugar de disminuir, la intensidad de los destellos fue a más, hasta alcanzar un pico máximo cuando andaba por los 25 años. Y frisando los 60 años, cuando escribe su autobiografía, escribió esto. Y escuche qué interesante para todos estos temas que hemos hablado muchas veces en el programa, cuando hemos hablado del fenómeno de la dimetiltriptamina, cuando hemos hablado
de la ayahuasca, cuando hemos hablado del estado visionario, cuando hemos hablado de la psicodelia, obviamente que no se conocía por allí por 1800 y pico. Ustedes fíjense qué es lo que decía Tesla. No se conocía y de hecho Tesla mismo dice que él tampoco consumía ningún tipo de estimulante. En absoluto. Fíjese lo que decía Tesla, esto es tomado textual, escrito por él, ¿no? De vez en cuando todavía aparecen esos molestos fogonazos, como cuando se me ocurre algo que abre paso a nuevas posibilidades, pero como son de una intensidad relativamente baja, ya no me resultan tan perturbadores. Cuando cierro los ojos, lo primero que observo invariablemente es un fondo uniforme de un azul muy oscuro, como cielo de una noche despejada y sin estrellas. A los pocos segundos ese fondo se ve poblado de innumerables y brillantes puntos verdes, distribuidos en diferentes capas que avanzan hacia mí. A continuación, a la derecha, aparece una maravillosa estructura formada por dos sistemas de líneas paralelas que discurren muy juntas y en perpendicular y muestran diversos colores, aunque los que más se destacan son el amarillo verdoso y el dorado. Inmediatamente después, esas líneas se tornan más brillantes y el conjunto aparece profusamente moteado de parpadeantes puntos de luz. La imagen se desplaza lentamente por mi campo de visión y al cabo de unos 10 segundos desaparece por el lado izquierdo, dando entrada a un desagradable y desvaído tono gris que enseguida deja paso a un agitado mar de nubes con forma de seres vivos. Lo curioso es que no puedo proyectar nada sobre ese fondo gris hasta llegar a la segunda fase. Antes de quedarme dormido, siempre pasan ante mí imágenes de personas u objetos. Cuando las contemplo, sé que no tardaré en perder la conciencia. Su ausencia y el empecinamiento en no aparecer suponen siempre el preludio de una noche en vela. ¿A qué le recuerda esta descripción? Y obviamente que recuerda mucho a las imágenes llamadas caleidoscópicas de las experiencias con ciertos enteógenos, como por ejemplo en la ayahuasca o similares, los famosos túneles, también cuando habla de los túneles de líneas verde fluo, bueno, algo similar uno ha experimentado por ahí también. Y esta cuestión de las lucecitas o fogonazos también remite mucho a los famosos imágenes entópticas, ¿no? De científicos especializados, digamos, en el cerebro, y algunos arqueólogos también, basándose en estas investigaciones sobre lo que se ha dado en llamar fenómenos entópticos, que no son más que estas figuras luminosas o luces parpadeantes, digamos. Recordemos por qué es importante los arqueólogos, porque los arqueólogos explican, se basan en esas pinturas rupestres que durante mucho tiempo no se sabía por qué estaban representadas en líneas transversas, que estaban en pintura rupestre a todo lo largo y a lo ancho del mundo, de distintas culturas, desde el Paleolítico superior hasta las culturas de nuestro país, que son círculos, espirales, imágenes moteadas, puntos, imágenes tipo serpentina, digamos, rayas y demás, como si fuesen mallas, entramados, que no se sabía qué era. Fundamentalmente este arqueólogo, Lewis Williams, él plantea que justamente es común a todo, porque en definitiva nuestro cerebro es común a todos los cerebros de la humanidad. Entonces, cuando se entra en estados no ordinarios de conciencia, las primeras fases de estos estados no ordinarios de conciencia son este tipo de fenómenos entópticos, y después uno entra en ese estado que ahí puede empezar a ver cosas, a plasmar cosas, o en el caso de Tesla, también a poder imaginar. Es como que Tesla, digamos que a mi criterio, corre por cuenta mía esto, hoy con la información que nosotros tenemos, y si nosotros esto lo corroboramos con el libro de Rick Strassman, que hizo toda una investigación sobre el tema de la dimetiltriptamina, que es un enteógeno, un neurotransmisor endógeno que tenemos en nuestro cerebro, y todas las noches se pone en movimiento, que se segrega a nivel de la glándula pineal.
muy probablemente Tesla tuviese en estos momentos inundado el cerebro de dimetiltriptamina. Y la dimetiltriptamina es la llave biológica a los estados no ordinarios de conciencia. Podríamos redoblar la apuesta y decir la dimetiltriptamina es la llave biológica a la trascendencia, porque también se entra en estos estados extáticos, si se quiere, y muy probablemente Tesla entraba en estos estados no ordinarios de conciencia donde tenía una realidad ampliada, y de allí venían todas estas ideas, invenciones, donde no necesitaba plasmarla en papel, sino que estaban en su mente. Es muy interesante lo que le pasaba desde la más temprana niñez hasta prácticamente antes de morir. Uno podría decir quizás que estaba en un estado que quizás en el electroencefalograma sería el estado teta. Cuando peleaba contra eso, quedaba en vela toda la noche, no dormía. Cuando no peleaba, lógicamente después de esas imágenes entraba en la fase delta, ¿no? Que sería el sueño profundo. Usted fíjese que él tenía lo que se llama una pantalla óptica en su mente, que le permitía almacenaba todas las tablas enteras del logaritmo y podría echar la mano a esa tabla en el momento que quería. De hecho, cuenta la anécdota que en la escuela, cuando el profesor planteaba el problema, antes que lo terminara de escribir, él ya le tiraba la solución, porque lo estaba armando en su mente. O sea, prácticamente tenía la mente como un pizarrón. Y de hecho, también señalaba otro fenómeno que es muy común en las personas creativas. Tesla hablaba mucho de la imaginación, que él usaba la imaginación para poder crear y sacar sus teorías. Él imaginaba las máquinas que creaba, la bobina Tesla, los diversos aparatos en los cuales él dejó más de 700 patentes, como dijimos, lo plasmaba en su mente, utilizando en definitiva la imaginación. ¿Sabe quién usaba la imaginación? Y que de hecho se lo dijo a sus biógrafos, y que de hecho hay una anécdota muy, muy graciosa, cuando de pronto va alguien y entra a hacerle un reportaje y lo primero que encuentra es un telescopio y dice: lo encontré, usted con esto observa todas las noches el cielo y saca sus teorías. Y le dijo: no, tengo el telescopio porque me gusta mirar el cielo de noche. En realidad las teorías me vienen utilizando la imaginación y después los conocimientos para poder plasmar esa imaginación en fórmulas matemáticas. Dicho por él y formando parte de la biografía. ¿Sabe de quién estoy hablando? Supongo que de Albert Einstein. Albert Einstein, exactamente. Albert Einstein hacía un culto a la imaginación como clave fundamental para descubrir la teoría de la relatividad. Él imaginaba cómo fue la teoría y después la plasmó en matemática. Y justamente yo le decía recién que este curioso fenómeno muy común entre personas de mente creativa, que aún sin estar concentrado en algo, en un momento dado sabía que había encontrado la respuesta a lo que él estaba buscando, aunque todavía no había tomado cuerpo. Y él describe en su biografía, y ahora me estoy refiriendo a Tesla, lo más maravilloso es que cuando tengo esa sensación, sé que he resuelto el problema, quedaré con lo que estoy buscando. Y ahora, después del tema musical, le voy a comentar un fenómeno que estuvo a punto de ser desahuciado por los médicos, que le pasó cuando era muy chico, y que creo que se van a sorprender más aún de lo que se sorprendieron quizás ahora cuando escucharon esta prácticamente enunciación de un estado de MT que tenía Tesla para hacer sus inventos. Y esto es una demostración más de que el conocimiento no solamente se realiza en base a la razón, sino que también la intuición juega un papel importante, pero que con el viejo paradigma científico no se le restaba importancia, ¿no? En cambio ahora, todo lo contrario, el nuevo paradigma acepta y abraza a la intuición, trabajando en conjunto con la razón. Y ya que usted mencionó a Einstein y esta relación con los estados no ordinarios de conciencia, después del tema musical le voy a dar un brevísimo listado de científicos que han reconocido que sus inventos, sus creaciones o sus teorías han venido en estados que podríamos denominar alternativos de conciencia. Bien, vamos al tema, ya que estamos con electricidad, un poco de rock y electricidad, vamos a escuchar el tema N Tesla, o casualidad, sí señor, de la banda Humo del Cairo. ¿Cómo impactan los fenómenos culturales en nuestra sociedad? Reflexioná con nosotros en La Grieta de lo Increado.
Volvemos después de este despliegue eléctrico. No les gustó un carajo. Mírenme a la cara y díganme la verdad. Y a mí esta música no te sabe. Ya sé que usted es un tanguero. No me pone nunca un tango. No, Nunca busca electro tango vamos a poner hoy. No, nunca busco un tango, es verdad. Yo soy bastante cerrado con eso. Sí, pongo lo que se me canta a las pelotas y no me importa un carajo si les gusta, no les gusta. No me pone nada pop. ¿Cuánto hace que no me pone algo pop entero? No, tuvimos un montón de pop ya. ¿Qué montón? En 60. La semana pasada escuchamos Miguel Abuelo y 2 temas de Queen. Bueno, está bien. Pero no. ¿Y cuántos tangos escuchamos? Ninguno. Salvo que Cristian a veces pone... A veces Cristian cuando se compadece de usted. Bueno, la semana que viene, yo le preparo un tango para la semana que viene. Escuchamos Humo del Cairo, que el 14 de febrero se va a estar presentando por primera vez en el día 1 del Cosquín Rock, junto con Pez, El Perro Diablo y un montón de bandas que no me gustan, pero un saludo para los chicos. Saludo para el Tano Bianchi, el bajista de Humo del Cairo, es muy fanático de Tesla. Bien. Un investigador de Tesla. Si hubiese estado acá en Rosario, tranquilamente podría hablar acá con nosotros. Sí. Por eso le dedicaron este tema, justamente, N Tesla. Mira usted. Claro, espectacular. Pero bueno. Usted no iba a comentar algo, doctor Viegas. No, estábamos revisando la biografía de Tesla y estos fenómenos, y usted mencionaba que en el mundo de la ciencia no es demasiado extraño que algunos conocimientos, además por supuesto de todo lo teórico, los estudios, esto de quemarse las pestañas. Sí, permítame con que libros yo creo que vienen a veces en forma de intuición. Yo creo que todos los estudios de quemarse los libros y estos genios que han tenido esa particularidad, creo que lo que combinaron es la información para poder traducir a un lenguaje académico, científico y que pudiera producirse, digamos, algo, digamos, a partir de eso, digamos, de las matemáticas, por ejemplo. Traducirlo en matemático, uno puede elaborar una teoría o poder elaborarlo, pero en realidad la creación de otro orden. Lo que hace el conocimiento es simplemente poder traducir eso que de pronto le viene, lo descubre, ¿no? Claro, este es el caso, por ejemplo, el famoso ejemplo que siempre se da, el de este científico alemán Friedrich August von Kekulé. Von Kekulé era un químico que fue el creador o el descubridor, mejor dicho, de la fórmula del benceno, ¿no? Pero él reconoció que esa fórmula del benceno le apareció en forma súbita cuando estaba en un estado de relajación, observando, yo diría más, en un estado contemplativo, casi meditativo, cuando estaba observando el crepitar del fuego en el hogar, seguramente durante un invierno en su casa. Y en ese estado de relajación, él ve lo que es el símbolo de mesa verde, ¿no? El Ouroboros, la serpiente que se muerde su propia cola, y pronto vio que tuvo, digamos, de inmediato el concepto de la fórmula del benceno, que justamente es un encadenamiento de elementos químicos en forma, digamos, casi circular, ¿no? Es el caso también de Mendeleev, Dmitri Mendeleev, creador o descubridor de la tabla periódica de los elementos. Le vino también, podríamos decir intuitivamente, la estructura de la tabla periódica estando descansando, también en un estado de relajación. Sí. No era un estado de atención, se da cuenta, de vigilia, sino un estado se me viene a la cabeza Platón y sus ideas platónicas. ¿Usted qué piensa cuando pasa esto que está contando? Por ejemplo, que de golpe se le apareció un destello, se le apareció, decimos, o le vino. Eso ya estaba en algún otro lado. Se iluminó. Y esa persona solamente, la persona indicada que lo pueda comprender, ¿recibe esa información de otro lado o es algo que crea? ¿Qué piensa usted? Por eso le digo que me acordaba de Platón y sus ideas. Y probablemente ¿qué lo traduce? Claro, digamos, o sea, él traduce me gusta. Yo lo escuchaba atentamente y dice, de golpe le apareció el símbolo del benceno. Él lo puede comprender a eso. O una imagen que... Eso, está en otro lado. Terminó por y aparece, o realmente la persona... Lo que pasa es que el símbolo del benceno,
digamos, para poder traducir las moléculas químicas se hizo estos dibujitos que tienen las moléculas químicas, de cómo es una, cómo es otra. Es un modelo, un modelo consensuado. Nunca trabajamos con la realidad, sino que trabajamos con mapas y modelos. Un modelo consensuado que se puede comprar. Por eso apareció el Ouroboros, porque en el modelo nuestro, digamos, podía representar ese Ouroboros, traducirlo al modelo con el cual se representaban las moléculas químicas. Si el modelo para traducir las moléculas químicas hubiesen sido, no sé, rayita y puntito, como si fuese un código Morse, hubiese visto rayita. Quizá hubiese visto una serpiente con pedacitos de una serpiente con pedazos. Una lagartija que pierde la cola, por ejemplo. Entonces por decir, pero a eso voy justamente. Es algo una traducción al modelo, de acuerdo al modelo, toma una imagen simbólica y la imagen simbólica después se traduce al modelo con el cual en ese momento la ciencia se está manejando. Esto mismo le ocurrió a Max Born, que fue el creador del modelo, hablando de modelo, justamente del modelo planetario del átomo, o sea, esos dibujitos que hacemos siempre. Los electrones girando alrededor de un centro, ¿no? Y en cuanto al otro matemático famoso, Carl Gauss, realizaba cálculos matemáticos complejísimos en forma prácticamente instantánea. Dijo que le llegaban como un rayo por la gracia de Dios. Esta fue la expresión que utilizó. Le llegaban a la mente de forma instantánea la resolución de los cálculos matemáticos complejísimos con integrales y demás, como un rayo, ¿no? Digo, por cómo entre paréntesis se me ocurre en este momento. A ver, te voy a decir algo que se me ocurre en este momento que estoy canalizando. Canaliza. Yo me corro porque se puede armar. Se me ocurre, ¿por qué no pensar que los mitos, las historias míticas, las imágenes míticas, las imágenes simbólicas que van acompañando un mito, como por ejemplo la imagen del Ouroboros y demás, que obviamente han acompañado a lo largo de la humanidad para distintas, y han explicado distintas facetas, la faceta de la iluminación, o de pronto acá lo que aparecen estas definiciones que hacemos cuando de pronto me iluminé, o entró un rayo de luz, o se abrió la puerta que se abren, o el despertar cuando uno está soñando, o sea que en definitiva forman parte de todos los mitos, que es de la Bella Durmiente que abrió los ojos y demás. Es como que sería el alfabeto con el cual se traduce a nuestro lenguaje cotidiano esas imágenes o esa información del otro lado. Me gusta, sí, estoy de acuerdo. Sí, se entiende. Hay un alfabeto, con eso construimos. Una mediación. Con esos mitos vamos construyendo distintas cosas que después lo vamos traduciendo a los modelos matemáticos, a los modelos físicos, a los modelos químicos, digamos. El otro día leía acerca de concepciones sobre mitos, ritos, símbolos y demás, y bueno, la idea de Mircea Eliade justamente... cuando él habla de arquetipos y repetición en uno de sus libros, no es la misma concepción de Carl Gustav Jung de arquetipos, pero se asemejan bastante en cuanto a que él dice que el arquetipo es algo que trasciende, como que estaría más allá. El mito es un traductor, como decía el doctor Berlanda recién, de ese arquetipo, solamente es un modelo, lo está repitiendo, y el rito sería, bueno, la puesta en actuación de ese mito, pero en realidad es todo un encadenamiento donde lo que aparece por fuera es la realidad más real, y sería el arquetipo, ¿no? En el caso de la concepción, vuelvo a repetir, no de Carl Gustav Jung, sino de Mircea Eliade. Estaríamos hablando del reino de lo trascendente. Por eso yo vine con lo de Platón y el mundo de las ideas, donde está todo y después acá se traduce de alguna manera. ¿Por qué le planteaba esto de los mitos? Que se me ocurrió porque recordaba, mientras usted estaba haciendo esta pregunta, dos imágenes, si se quieren, son varios casos, dos casos, no imágenes, de algunas personas que hicieron experiencias con ayahuasca. Recuerdo una particularmente en la cual esta persona le aparece una persona con cabeza de elefante, reunido en un cañaveral, con una imagen que él no sabía si era oro o qué era,
Y cuando sale, y lo ve como algo sumamente significativo para él, ¿no? Y cuando lo busca en internet aparece Ganesh, claro, que es la deidad hindú, con ese elefante. Recuerdo perfectamente a la persona que tuvo esa experiencia. Y el lugar que era de Cañaveral, el lugar donde se sitúa la vida de Ganesh, y eso que él veía dorado, que no sabía si era oro o qué, era en realidad miel, creo que forma parte de lo que es el mito de Ganesh. Pero lo interesante es que ese mito no le aparece por casualidad, sino que él lo puede traducir a lo que le pasaba en la vida de él. Claro, exactamente. O sea, con ese mito él encuentra verdades de su propia vida y que obviamente le van cayendo la ficha, digamos, y lo ayudan a transformar parte de lo que Creo que él estaba por emprender algo, no sé si un viaje o qué, o cualquier tipo de emprendimiento, y justamente en lo que es la mitología o la religión hindú, Ganesha sería algo así como el San Cayetano para nosotros, digamos, claro. Aquí en Argentina es la persona a la que se le pide por trabajo, por suerte en cualquier emprendimiento, en un viaje que se está por hacer, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, la situación, el contexto en el que él estaba, se traduce en ese símbolo. Lo interesante de este caso, y como ocurre con todas estas experiencias en estos estados ampliados de la conciencia, el símbolo que aparece no es un símbolo culturalmente conocido. De hecho, no sabía que era un dios que se llamaba Ganesha. Simplemente vi una figura de un humana con cabeza de elefante, ¿no? Pero el contexto concuerda, digamos, con la realidad que él tenía. La función de esa deidad, que en este caso Así no es. Era de nuestra cultura, sino de una cultura ajena. A lo que voy contando este ejemplo, que uno podría pensar que estos mitos y estos símbolos sirven como traductores, tanto para la ciencia como para las vivencias personales. Y como para el arte. Sí, claro. Así, vivencias personales, claro. Arte, o sea, pero que se puede traducir a cualquier forma de expresión creativo. Exacto. O sea, ya sea de la vida propia personal, como de la ciencia, como del arte, lo que sea, ¿no? Absolutamente. Todos seremos mitos, me dijo una vez el hongo. Y lo otro que le voy a contar, que tiene que ver con algo que también recuerda muy cabalmente lo que son experiencias de DMT. Yo después le voy a contar una anécdota personal de esto, y que uno la pudo haber vivenciado cuando uno ha entrado también en estados no ordinarios de conciencia, pero que obviamente estamos hablando del año 1881, todavía prácticamente recién se empezaba a hablar de una nosografía psiquiátrica para tratar de catalogar las enfermedades mentales, estábamos todavía lejos de poder encontrar algo, pero es muy interesante lo que le sucede a Tesla cuando tenía 25 años y estaba empleado en la oficina de telégrafos de Budapest, donde tiene una enfermedad que lo tiene a mal traer, donde prácticamente los médicos justamente no encuentran ningún tipo de explicación, y a falta de un término mejor, los médicos diagnosticaron como crisis nerviosa. De hecho, en la biografía de él vamos a encontrar muchas veces, leyendo otro libro de Tesla, distinto a este, del cual estoy extrayendo información, hablaba de las crisis nerviosas de Tesla sin describirlas. Él sí las describe en su autobiografía, pero no tenía ningún nombre de ninguna patología, sino como crisis nerviosa. ¿Qué era lo que le había pasado a Tesla cuando tenía 25 años? Tenía los 5 sentidos acusadamente desarrollados. Según él, durante su niñez y en diversas ocasiones, desvelado por el crepitar de las llamas, había salvado de perecer en incendios a unos cuantos vecinos suyos, porque podía escuchar el crepitar de la llama a metros o cientos de metros de distancia. Digamos, a una distancia mayor, claro, de la que... Entrado ya en los 40, cuando llevaba a cabo sus investigaciones sobre rayos en Colorado, aseguraba que podía oír el estallido de un trueno a más de 800 kilómetros de allí, cuando el límite de sus jóvenes ayudantes se situaba en torno a los 240. Pero la experiencia que le tocó vivir durante aquel periodo, enero de 1881, con 25 años, fue un episodio nervioso que superaba incluso los parámetros habituales de Tesla. Podía oír el tic-tac de un reloj de pulsera 3/4 más allá del que ocupaba. O sea, 3 habitaciones más allá donde él estaba, podía escuchar el tic-tac de un reloj. El aleteo de una mosca en la mesa de su habitación le producía un molesto zumbido en los oídos.
Un carro que pasase a unos cuantos kilómetros de distancia le hacía estremecerse de pies a cabeza. El pitido de un tren a más de 30 kilómetros ocasionaba una vibración tal en su silla que sentía un malestar insoportable. Tenía la sensación de que temblaba el suelo que pisaba y para facilitarle el descanso no quedó más remedio que colocarle una almohadilla de goma bajo las patas de la cama. Dice Tesla, de no haber sido capaz de disociarlo en sus diferentes componentes, los ruidos fuertes, escribió, alejados o próximos, me sonaban como expresiones altisonantes. Si aparecían de forma intermitente, mi cerebro percibía la discontinuidad de los rayos de la luz del sol como fogonazos de una intensidad tal que me aturdían por completo. Era tan opresiva la sensación que notaba en el cráneo que tenía que hacer acopio de todas mis fuerzas para pasar por debajo de un puente o de cualquier otra estructura. En la oscuridad, mis sentidos se asemejaban al de los murciélagos. Era capaz de detectar la presencia de un objeto situado a 40 metros de mí por el extraño hormigueo que sentía en la frente. En aquel momento su pulso oscilaba desde niveles muy bajos hasta las 260 pulsaciones por minuto. Las contracciones y espasmos que le recorrían el cuerpo le resultaban casi intolerables. Como es natural, los médicos de Budapest estaban desconcertados. Hubo incluso un gran galeno de gran renombre que, al tiempo que aseguraba que el mal que padecía era insólito y no tenía cura, le prescribió la ingesta de grandes dosis de potasio. O en palabras del propio Tesla, siempre lamentaré que en aquella ocasión no hubieran estado pendientes de mí especialistas en fisiología o en psicología. Aunque creía que no saldría con bien de aquella, me agarraba desesperadamente a la vida. El caso es que no solo recobró la salud, sino que con la ayuda de un buen amigo pronto recuperó el vigor que le animaba antes de aquel episodio. Era un deportista el amigo quien le hizo ver la importancia del ejercicio y juntos pudieron dar grandes paseos por la ciudad. Pero lo cierto es que estos episodios se fueron dando a lo largo de su vida y los fue teniendo prácticamente hasta que murió a los 86 años, obviamente con menor intensidad. La anécdota personal a la que me iba a referir es cuando investigábamos los casos de abducciones, que nosotros los relacionábamos siempre no con el supuesto secuestro de seres extraterrestres, sino con estados no ordinarios de conciencia. Hablando de este tema, una vez llamó a la radio una persona diciendo que tenía un caso extraño para contar, y fui a entrevistarla. Era una mujer que tenía fenómenos raros, donde describía justamente, sentía como presencias y demás, pero lo más extraño que le ocurría y que le acontecía era que tenía hipersensibilizados los sentidos y que incluso cuando dormía le causaba un terrible malestar la gota que caía de la canilla en el patio que estaba a 3 o 4 habitaciones de el lugar donde ella estaba, al igual que dice Tesla. Esta amplificación de los sentidos se da en experiencias donde se aumentan los niveles de DMT en el cerebro, como pueden ser experiencias de meditación, como pueden ser experiencias con sustancias, como pueden ser experiencias de trance. Y lo interesante, contándole esta anécdota de esta mujer, fíjese qué loco, que esta mujer me contaba que no sabía qué le pasaba, qué le sucedía, sentía todo esto, que de alguna manera es muy similar a lo que describía Tesla, y lo que ella sintió una vez fue a una librería y encontró un libro, no le interesaba nada la física ni nada, donde encontró que en ese libro, con el título, ella podía ver que en ese libro quizá había la solución a lo que ella sentía. El libro era un libro de David Bohm, un físico cuántico, y el libro se llamaba La totalidad y el orden implicado, que hablaba justamente de que existe una realidad distinta a esta y que está en este mismo lugar y que está justamente como sumergida o implicada en esta propia realidad. Hoy podemos llegar a decir que muy probablemente los fenómenos de esta mujer, los fenómenos de Tesla, los fenómenos que sabemos porque uno está sabiendo en el caso de una sustancia qué tipo de sustancia está interactuando en el cerebro, que son fenómenos vinculados 100% a la DMT, que es la dimetiltriptamina, que es este neurotransmisor endógeno que tenemos, producido por la glándula pineal,
que curiosamente, como lo hemos dicho en otros programas, es donde Descartes dijo que era el asiento del alma, ¿no? Y fíjese qué curioso, que no tengo ninguna duda que este tipo de experiencias que mucha gente ha tenido en estados ampliados de la conciencia se ha traducido también de modo legendario en algunos mitos, como por ejemplo en la mitología germánica, el dios Heimdall, ¿no? Heimdall es ese dios que toca el cuerno, que protege, digamos, a su comunidad, y una de las funciones o de las capacidades o superpoderes, diríamos, de Heimdall era justamente poder oír cómo crecía el césped. Fíjese hasta qué punto tenía sensibilizado el oído, que dice la leyenda que Heimdall, este dios, oía no solamente cómo crecía el césped de a poquito, sino también cómo crecía la lana de las ovejas. Eso lo escuchaba él, y por eso era el protector de su pueblo, ¿no? Que hoy vemos, a partir de esto que estábamos leyendo, de que más allá de que es un mito, una leyenda, hay personas seguro que pueden tener esa sensibilidad. En experiencias. Usted sabe que hay personas que pueden escuchar las ondas de radio, las transmisiones de radio, o sea que a veces se identificaron como que eran psicóticos porque escuchaban voces y en realidad estaban escuchando las transmisiones que pasaban por los... Y también está este fenómeno de los zumbidos, que tiene un nombre que ahora no lo recuerdo, y que se supone que también puede ser interpretado como una emisión que hace el propio oído, y que en algunas personas por alguna disfuncionalidad lo pueden oír, ¿no? Entonces están oyendo quizás una propia transmisión, digamos, del propio oído. Es una teoría, ¿no? Lo cierto para explicar Lo cierto es que los sentidos son más de lo que nos enseñaron en la escuela primaria o secundaria. De hecho, se pueden ver los sonidos, que en alguna experiencia hay gente que tiene esto como un problema verdaderamente. Sinestesia, la sinestesia es lo que se denomina poder sinestesia. Escuchar los colores o ver los sonidos. O ver los sonidos. Y la semana próxima vamos a seguir con Tesla, porque todo esto que contamos tuvo una aplicación práctica en muchos de los inventos, en muchas de las cosas que le debemos a Tesla, y quizá también vamos a meternos un poquito en la parte mítica, fantasiosa también, para comentar de algunas cosas que no se pueden probar, pero que quizás pudieron haber en un punto cambiado el mundo. Y después, cuando usted se va... Sí, ya el martes que viene no voy a estar aquí en el programa, y el siguiente martes tampoco. ¿Y dónde va a estar? Vamos a estar... Va a ir a la competencia. A la competencia, claro, sí, por supuesto. Fundamentalmente. Del árbol de Navidad. El mejor arbolito, pero esta es la competencia internacional. Así que vamos a andar girondeando por ahí en el invierno europeo. O sea que no lo vamos a tener por dos programas. Dos programas. Y cualquier cosa voy a mandar un WhatsApp desde el castillo del Rey Loco. Mande fotos, publique. Vamos a mandar desde allí. Porque vamos a ir tras los pasos de este rey de Baviera que amaba los cuentos de hadas, y entonces se construyó toda una vida y un cuento de hadas a su alrededor, aunque terminó trágicamente su vida. Bueno, después voy a contar la historia cuando venga. Sí, y cuando regrese vamos a hacer lo que habíamos dicho la semana pasada, que vamos a hablar del amigo Don Carlos. Sí. No Menem, ¿eh? No. Otro Carlos. Tiene mucho que ver con la temática de este programa. Sí, Carlitos Castaneda. Así que por mi parte los saludo a ustedes, a toda la audiencia, y de mi parte nos estamos viendo después del 21. Bueno, Viegas, va a volver para con mucho el frío, programa 71. Congelado. ¿Y usted nos promete que si se cae el avión hace una aparición desde el otro lado en el programa alguna vez? Voy a intentar, pero mucha gente antes de fundir eso no se pudo comunicar. Pero ¿y por qué no puede prometer? Bueno, si se cae el avión, prométalo, porque va a tener una muerte trágica y violenta y las emociones prométalo son más fuertes. Ahora, prométalo. Entonces va a tener, antes de fundirse en el cosmos. Va a tener la fuerza para poder provocar eso. Está bien, bueno. Pero después no se puede demostrar, así que... Bueno, no importa, pero un ruidito... Va a quedar como una cosa subjetiva de ustedes que han enloquecido y que me escuchan. No importa, pero vamos a quedar así. Son de buenos. A Alicia, a Luna, saludo, que están escuchando. Muy bien, un saludo a Celestita, que también está escuchando. Saludo a Alejandro Hugo. Que hizo un comentario muy interesante, que lo vamos a ver, lo vamos a charlar, sí, en el programa que viene. Y Viegas de regalo también le doy. En este momento voy a apretar Enter. Voy a tomar el micrófono y voy a publicar en el Facebook de La Grieta, que es facebook.com, La Grieta de lo Increado,
el programa anterior, el número 67, el primero del 2015, ya en este momento, escuche, está en el aire. Bien. De la internet. Clic, ya está en el aire. Muy bien, ¿cómo andamos? Muy bien. ¿Vio? Nos vamos. Lo voy a escuchar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Chao. Hasta pronto. Hasta aquí llegamos hoy en nuestro viaje. Los esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la grieta de lo increado.